Entonces vamos a leer desde el versículo 21. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra, perdón, desde el capítulo 21, desde el versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias una vez más por tu palabra santa que podemos abrir y podemos compartir en paz, Señor, sin ser perseguidos hasta la muerte como ha sido con otras congregaciones. Señor, gracias por poder estar aquí tranquilos, disfrutando de este momento. Te pedimos que nos ayudes a valorarlo, a dimensionar lo que significa estar reunidos como tu pueblo y abrir tu palabra, Señor, delante de nosotros. Que sea tu Espíritu, Señor, el que aplique esta porción de tu palabra a cada uno de nosotros, Señor. Que impacte personalmente cada uno de nuestros corazones, Padre. Que nuestras vidas sean transformadas a través de tu palabra, que ella actúe en nosotros, Señor. Para eso te pido, Señor, que perdones nuestros pecados y que nos dispongas para este momento, nos laves de toda maldad, y que a pesar de mis imperfecciones, mi debilidad, mi pecado, que tu poder se pueda perfeccionar en mí, en mis debilidades, Señor. Y que pueda ser fiel exponiendo tu palabra tal como ella está escrita, Señor. Y que sea solo ella, solo la verdad, la que sea predicada hoy día, Señor. Ayúdanos a todos a estar atentos, Padre, a adorarte, escuchando tu palabra, Señor. Y a retener cada una de las verdades que tú quieras entregarnos hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, para quienes se vienen incorporando, quienes nos visitan, nosotros hemos venido predicando el libro de Apocalipsis desde el capítulo 1 hasta el que nos encontramos hoy día. Entonces, la semana pasada vimos cómo el Señor, luego de extirpar el pecado de la creación, luego de vencer sobre sus enemigos, Él será fiel a su promesa de restaurar todas las cosas, todo. A través de Jesucristo, el Mesías anunciado, el Redentor de todo lo que existe. Y decíamos que, tal como la caída en Adán y Eva, ¿cierto?, no solo los afectó a ellos como seres humanos, sino que afectó a toda la creación, así también la redención final no va a afectar solo a nuestras vidas como seres humanos, sino que a toda la creación. Va a tener alcances cósmicos, ¿cierto? La redención que va a hacer el Señor Jesucristo. Y eso lo vimos claramente explicado en la Escritura, y si alguien tiene necesidad de profundizar puede también escuchar ese mensaje anterior. Entonces el Señor, vimos que Él limpia del pecado a sus escogidos y a la creación para que puedan cumplir plenamente el fin con el cual fueron creados, por el cual fueron hechos, ¿cierto? Que es ser llenos de su gloria, reflejar su carácter, reflejar todas las virtudes de su ser. Y esa victoria completa es la que revisamos en el mensaje anterior. En el mensaje anterior nos enfocamos en cómo el Señor ya afianza completamente su reino de manera definitiva. Y uno de los hechos más esperanzadores de todo esto es que el Señor comienza con esta redención en nosotros, ¿cierto? Nosotros vimos que la renovación de todas las cosas ya la podemos ver en nuestra vida hoy día, un anticipo de eso, una semilla de eso, ¿cierto? Porque nosotros hemos recibido vida, estábamos muertos en delitos y pecados, y el Señor nos ha dado vida por su Espíritu Santo, que ha venido incluso a habitar entre nosotros. Nosotros decíamos, nos maravillábamos porque el Señor no solo nos salvó, sino que nos da una garantía. Él no tenía por qué darnos una garantía de nada,
pero Él nos da una garantía que es su Espíritu Santo habitando en nosotros. Eso nos dice la palabra, ¿cierto? En Efesios 1. Y ese Espíritu Santo, esa renovación que nosotros hemos sufrido interiormente, que hemos disfrutado interiormente, es un anticipo de lo que va a ser la renovación final de todas las cosas. Por eso el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5:17, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación o nueva criatura, que es lo mismo, ¿cierto? Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Entonces nosotros ya estamos disfrutando de esta lógica de la nueva creación, que no es solo una metáfora, ¿cierto? No es una metáfora, simplemente no, ustedes son nueva creación. Es verdad, hermano, es verdad, es realidad. Nosotros estamos ya disfrutando de lo que va a ser la renovación de todas las cosas. Entonces decíamos que tenemos en nosotros esta semilla de la gloria eterna, esta semilla de la nueva creación, que somos una glorificación en proceso, que ya está en marcha, ¿cierto? Y nosotros podíamos ver a nuestro hermano y ver cómo el Señor lo iba a ir perfeccionando, ¿cierto? Esa obra que Él inició en nuestro hermano la va a ir perfeccionando hasta el día final. Y el primer punto de este mensaje tiene que ver con lo que el Señor dice acá, que Él es el alfa y la omega, ¿cierto? En este contexto de victoria sobre sus enemigos, donde ya no queda rastro de ellos, ¿cierto? Y que se anuncia que la creación será llena de su gloria, que todo será renovado, el Señor realiza una nueva afirmación. Él dice, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Fíjense que, ¿cómo dice el Señor? Hecho está, ¿cierto? Hablando de la nueva creación, el cielo nuevo y la tierra nueva. Ahora, fíjense que eso pasó ya, o sea, la completa renovación de todas las cosas ya pasó. No, pero ¿cómo dice el Señor? Hecho está. O sea, es algo tan seguro, hermanos, es algo tan cierto, que Él lo cuenta como si fuera ya pasado, ¿cierto? Él ya lo asegura, hecho está. Es como si fuera ya parte de la historia, y eso nos debe llevar, hermanos, a tener una esperanza más firme y a guardar con más ansias este momento en que todo sea renovado. Y hermanos, aunque no sea la misma palabra en el original, en el idioma original, este hecho está nos recuerda mucho a otra frase que dijo Jesús. ¿Se acuerdan cuál es? Consumado es, ¿cierto? Nos recuerda mucho a esta frase consumado es. Al decir consumado es, el Señor estaba diciendo que la paga del pecado ya estaba saldada, ¿cierto? Que el trabajo ya estaba hecho, que su ministerio en la tierra ya se daba por finalizado. Y esta renovación de todas las cosas, como dijimos, implica extirpar el pecado de la creación. El Señor quita como un tumor de la creación, que es el pecado, como un parásito, ¿cierto? Lo saca de la creación. Pero eso tuvo un alto costo, o tendrá un alto costo, ¿cierto? Bueno, ya fue pagado, ¿cierto? Un costo eterno, que es la vida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tenemos que tener claro acá, hermanos, que quien perdona asume el costo. Por ejemplo, si yo voy a la casa de mi hermano Pablo, y supongamos que él tiene un jarrón allí, muy valioso, ¿cierto? Que le costó muchísimo dinero, y yo torpemente muevo el codo y lo boto, y el jarrón se rompe en 1000 pedazos, ¿cierto? 1.000.000 de pesos a la basura, vamos a suponer. Y él me dice, hermano, tranquilo, yo sé que fue un accidente, no te lo voy a cobrar. ¿Qué pasó? ¿El jarrón mágicamente ya se desapareció su valor? ¿O lo que pasó fue que él asumió el costo del jarrón perdido? Él asumió el costo del jarrón perdido, ¿cierto? Porque si no, yo le tendría que haber pagado el jarrón. Entonces, quien perdona, asume el costo. Y así el Señor decidió perdonarnos y Él asumió el costo de nuestra deuda. ¿Cuál era la paga de nuestra deuda? ¿Qué debíamos pagar nosotros? La Escritura afirma en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, ¿cierto? Que en términos bíblicos esta muerte de la que está hablando aquí se refiere a soportar la justa ira de Dios, la ira eterna de Dios, por el pecado que nosotros hemos cometido, por nuestra rebelión delante de Dios. Y eso es lo que Cristo hizo. Él soportó la ira eterna de Dios en esa cruz que debía caer sobre nosotros, ¿cierto? Él llevó esa ira sobre su ser. Él, que nunca cometió pecado, fue tratado como un criminal por nuestros delitos, por nuestros crímenes, ¿cierto? Lo llevó sobre su espalda.
Por eso dice 1 Pedro 3:18, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Entonces esta paga era fundamental para que todas las cosas pudieran ser renovadas. Era el precio, era el costo de la redención. Si no se pagaba ese costo, nosotros mismos tendríamos que haberlo pagado, ¿cierto? Haber pagado por el pecado, y eso significaba una eternidad en el infierno. Por eso debemos amar a Cristo sobre todas las cosas, porque Él se entregó por nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, ¿cierto? Sino que tenga vida eterna. Entonces, tal como afirma el apóstol Pablo en Colosenses 2, 13 al 15, dice: cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado, fíjense en esto, a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. Entonces en la cruz, hermanos, el Señor pagó nuestra deuda, pero no solo eso, sino que además venció sobre sus enemigos, sobre los poderes, sobre las potestades de las tinieblas. Entonces fue en ese momento cuando Él dice consumado es, que esa victoria pudo ser lograda, ¿cierto? Ahí Él dio el golpe decisivo, mortal, desbarató las potestades de las tinieblas de forma definitiva. Y lo que falta ahora es que esa victoria se manifieste de manera completa, ¿cierto? Que eso ocurrirá cuando sea su segunda venida, cuando Él va a juzgar a sus enemigos y los arroje al lago de fuego. Entonces, una vez más vemos aquí el conocido ya, pero todavía no, ¿cierto? Ya hablamos de eso en las prédicas anteriores. El Señor ya logró su victoria con una muerte en la cruz, pero todavía no se manifiesta y se establece completamente, de manera definitiva y final. Entonces, para redondear la idea, hermanos, esa victoria final es la que estamos viendo en este pasaje, donde Cristo está en el trono y por fin dice, hecho está. Y podemos decir que Él puede decir acá, hecho está, porque antes dijo, consumado es. Porque esa victoria que Él logró en la cruz era necesaria para que Él pudiera ahora decir, hecho está. Y además, ¿qué afirma el Señor? Que Él es el alfa y el omega. Es un título que ya hemos visto varias veces en Apocalipsis, ¿cierto? Desde el capítulo 1. Y es muy pertinente aquí, porque el Señor es quien completa la obra de la creación y también la obra de la redención. No hay nadie, hermanos, que haya estado antes del Señor. Nadie puede decir, yo vi cuando el Señor nació, surgió, ¿cierto?, su ser. Nadie podrá decir que va a haber el fin de Dios, ¿cierto? El Señor es antes de todo y Él es más allá de todo. Cristo está al comienzo de la historia, pues por medio de Él fueron creadas todas las cosas y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin que Él lo hiciera, ¿cierto? Él está al centro de la historia con su primera venida, que es el acontecimiento más importante y en torno al cual gira toda la historia desde ese instante en que ocurrió. Y también está en el fin de la historia, consumando su victoria sobre sus enemigos y la redención sobre su pueblo. Entonces, de Él, por Él y para Él son todas las cosas, como decíamos la vez pasada, ¿cierto? Él es el autor y consumador de la fe. Él es quien comenzó la buena obra en nosotros y quien la perfeccionará hasta el día final. Él es quien nos amó primero y que también dice que nos amó hasta el fin. Él es quien merece toda la gloria y alabanza. Él tuvo misericordia, Él quiso amarnos, Él quiso rescatarnos en vez de consumirnos por nuestros pecados. Él escogió transformarnos, Él escogió renovarnos y hacernos conforme a la imagen de Jesucristo. Entonces, solo su nombre debe ser glorificado en este día final. Y en realidad, todos los días, ¿cierto? Solo su nombre es digno de gloria y alabanza. Tenemos entonces la primera frase para los niños. El Señor está sobre todas las cosas. El Señor está sobre todas las cosas. Y rogamos a los padres que estén repasando estos conceptos en la semana con sus hijos, para que ellos también puedan sacar provecho de las prédicas. Amén. En segundo lugar tenemos a los vencedores dependientes.
a los vencedores sedientos. En este pasaje el Señor nos habló del cielo nuevo y la tierra nueva, ¿cierto? Como algo tan seguro que se cuenta como un hecho pasado, ¿cierto? Nos llevó a un escenario en donde el pecado, la muerte, el dolor ya no existían más, que serían eliminados y que solo la gloria y el gozo eterno tendrían lugar. Pero en esta última sección nos devuelve a nuestra realidad, ¿cierto? Y nos confronta a nosotros directamente. Cuando dice, al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente de agua, del agua de la vida, ¿cierto? Ahí ya nos está hablando ahora, ¿cierto? Bueno, en ese momento también, pero me refiero a todo el que reciba esta exhortación en una forma actual. Entonces, Él lleno de misericordia, sabiendo que en este tiempo en que vivimos todavía existe la sed y anhelamos esa restauración futura, hace una oferta increíble, maravillosa. Dice, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente del agua de la vida. Y es imposible no relacionar este pasaje con otros, ¿cierto?, que hablan de lo mismo. Juan 7:37 dice, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Incluso en el Antiguo Testamento, Isaías 55, 1-3 dice, todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tengan dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no sacia? Escúchenme atentamente y coman lo que es bueno, y se deleitará su alma en la abundancia. Inclinen su oído y vengan a mí, escuchen y vivirá su alma, y haré con ustedes un pacto eterno, conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Entonces, incluso en el Antiguo Testamento, donde mucha gente dice, no, ese Dios era implacable, era inmisericordia, eso es mentira, hermanos. Incluso en el Antiguo Testamento Él nos está diciendo, vengan a mí, vengan a tomar estas aguas los sedientos, estas aguas vivas. Y quizá uno de los pasajes que más resulta conocido es el de la mujer samaritana, ¿cierto? El Señor le decía a esta mujer que estaba en el pozo y que le pidió agua, ¿cierto?, a esta mujer, pero en realidad después le termina revelando que Él era el único que le podía dar agua, ¿cierto? Le dijo, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua que da vida. Todo el que beba, dice, de esta agua volverá a tener sed, refiriéndose al agua del pozo, ¿cierto? Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Entonces, hermano, no se trata de cualquier sed, ¿cierto? Nosotros como seres humanos naturalmente ansiamos cosas. Tenemos necesidades físicas que incluso si no las satisfacemos pronto, podemos enfermarnos gravemente o morir, ¿cierto? Pero además tenemos necesidades del espíritu. Aunque lamentablemente, dada la contaminación del pecado en nosotros, esto que naturalmente debería ser una sed que nos lleve hacia Dios, se orienta hacia otras cosas, ¿cierto? Nuestros deseos se ven teñidos de maldad. No estamos contentos con lo que tenemos, codiciamos, ardemos de deseos por cosas materiales, por personas o por placeres, ¿cierto? En este sentido tenemos sed de muchas cosas, sed de éxito, sed de prosperidad, sed de bienestar material, sed de placeres, sed de momentos agradables, sed de reconocimiento, sed de aprobación social, sed de muchas cosas. A ustedes se les pueden ocurrir más, ¿cierto? Pueden ser cosas ilimitadas. Pero si estas cosas son buscadas como el objetivo máximo de nuestra vida, nos llevarán a la muerte, ¿cierto? Es como tomar, en vez de agua, empezar a tomar arena, ¿cierto? Para saciar la sed. Obviamente, nunca vamos a saciar la sed de esa manera, porque todas estas cosas, si nosotros las buscamos por sí mismas, solo esconden vanidad y destrucción. Entonces no se habla de cualquier sed. No se trata simplemente de querer algo, de ansiar algo, incluso con muchos deseos. Porque incluso hoy día el discurso de la gente es, si tú realmente lo quieres, entonces ve por él. Si tú realmente ansías eso, si es tu sueño, si ese es tu sueño y tú realmente lo quieres y es lo que siempre has querido y es lo que te hace feliz, entonces anda y dedica tu vida a eso. Pero ese no es el discurso de la Biblia, ¿no? Esa no es la lógica de la Biblia. No se trata de desear cualquier cosa. Se nos habla aquí de sed del Señor. La única sed, y ojo aquí con esto, la única sed que puede ser satisfecha realmente. La única sed que nos conduce a la vida verdadera,
La única sed que nos empuja con desesperación hacia esta fuente de vida eterna. No es ansiar solo algo bueno, es ansiar a Cristo. No es solo querer estar bien, sino que es querer ser encontrados en Él, cubiertos por su justicia, saciados de su misericordia, alumbrados por su perdón. No es solo querer paz, querer estar tranquilo. No es querer su paz, la que Él vino a dar, ¿cierto? La que Él vino a traer, que es la reconciliación con el Señor. Y que el Señor ejemplifique nuestra necesidad de Él con la sed, no es casualidad, hermanos, ¿cierto? Porque la sed es una necesidad apremiante, urge por ser satisfecha. Quizá cuando tenemos sed es de las cosas que más nos pueden desesperar por satisfacer, ¿cierto? Empieza a poseer nuestro ser y ya no podemos pensar en otra cosa sino en beber agua fresca, ¿cierto? Beber algo que nos calme esta sed. Y a veces no nos damos cuenta, hermanos, pero ansiamos solo lo que el Señor puede darnos, pero lo buscamos en otras cosas, ¿cierto? Como ha dicho Agustín de Hipona, nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón estará insatisfecho hasta que descanse en ti, ¿cierto? Pero nosotros a veces tenemos simplemente sed y buscamos algo que solo Dios puede darnos y vamos a otro lado, ¿cierto? Aguas putrefactas, vamos a pantanos a buscar eso que solo podemos hallar en el manantial de vida. El Señor ha puesto la eternidad en nuestros corazones. Buscamos ser saciados, buscamos aquello que solo Él puede darnos. Y nuestra alma puede estar en esta búsqueda desesperada sin saber realmente qué está buscando. Y a veces estamos en este proceso, cuando el Señor hace, a través de un instrumento de Él, ¿cierto?, nos confronta con la palabra. Puede ser alguien que nos hable de Jesucristo, un familiar, un conocido, o puede ser incluso que escuchemos algo en la radio, o que abramos la palabra en algún lugar, y ahí encontramos aquello que estábamos buscando y que no nos dábamos cuenta que era eso, esto que solo Él podía darnos. ¿A dónde vas cuando tienes sed? Si tú tienes sed física de agua, ¿cierto?, ¿a dónde la irías a buscar? Es obvio dónde ir a buscar, ¿cierto? Pero la sed espiritual, ¿dónde tú la vas a saciar? ¿Dónde buscas ser saciado? ¿A qué fuente acudes para satisfacer tu necesidad? ¿Recurres a pecados que te saquen de la realidad por un rato? ¿O recurres a pasatiempos, ocio, simplemente? Cuando estás mal, cuando estar solo con tus pensamientos te empieza a abrumar, ¿buscas simplemente algo que te evada de la realidad? ¿Tomar algo? ¿Dónde vas cuando te sientes solo, cuando estás angustiado, cuando te ves en aprietos, cuando quieres escapar de la vanidad de la vida? ¿Dónde vas? Solo el Señor puede saciarte. Y eso debes saberlo, hermano. Por favor, que quede bien grabado en nosotros hoy. Solo el Señor puede saciar tu sed. Nada más. Absolutamente nada más. Él es la fuente de agua de vida. Solo Él puede darte esa agua que te va a saciar verdaderamente. Y una vez que la bebas, tú vas a encontrar paz para tu alma. ¿Tienes sed del Señor? Esa es otra pregunta. ¿Ansías su presencia? ¿Ansías sus favores? ¿Ansías su mano, su rostro resplandeciendo sobre tu vida? ¿Anhelas su mano misericordiosa, su perdón, su consuelo, su paz? ¿O prefieres lo que el mundo ofrece? ¿O prefieres las bendiciones del Señor? Y le dice: Señor, sí, dame esa bandeja con tus bendiciones, pero tú dame un tiempo para ver si te puedo aceptar a ti. ¿Cierto? No, así no es la cosa, hermano. Debemos tener sed de nuestro Señor, ansiar a nuestro Señor. No seas como el pueblo rebelde de Israel, a quien el Señor dijo en Jeremías 2, dice este pasaje: 2 son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva. Y ojo que es la misma expresión que dice acá, que es la fuente de agua viva. ¿Y qué hicieron? Han cavado sus propias cisternas rotas que no retienen agua. No seas como este pueblo rebelde de Israel, que abandonó al Señor y fue a buscarse sus propias fuentes de agua. Pero esas fuentes son rotas. No van a saciar tu sed. Si cavas tu propia cisterna, tu sed permanecerá. Solo en el Señor está la fuente de agua viva. Solo en Él está esa agua fresca, ese manantial que brota para vida eterna. Entonces somos dependientes completamente del Señor, ¿cierto? Eso es lo que nos está diciendo acá.
Somos completamente dependientes del Señor. Solo Él puede saciar nuestra sed. Y es en este sentido de dependencia total de Él, que dependemos de manera completa de Él, que debemos entender lo que viene en el siguiente pasaje. Dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y Él será mi hijo. Y es claro, hermanos, que los sedientos que se mencionaron acá y los que vencieren son los mismos, ¿cierto? Son el mismo grupo de personas. Los vencedores son aquellos que vinieron sedientos a la fuente de agua viva. Por eso este punto se titula Vencedores Dependientes. Entonces aquí debemos tener claro algo, hermanos. Sin negar por un segundo la soberanía de Dios en nuestra salvación, sabiendo que Él es quien nos escoge, Él es quien nos predestina a salvación, como está claramente expuesto en la Escritura, y no vamos a entrar aquí a fundamentar esto, ¿cierto? Porque no es el punto. Todo eso siendo muy cierto, es igualmente cierto que el cristiano es alguien llamado a vencer, a lograr la victoria, a ejercer fe, a perseverar en santidad, viviendo en el temor de Dios. Y es que la soberanía de Dios no obra aparte de nuestra voluntad, sino a través de nuestra voluntad. Él no nos salva sin transformar nuestro corazón, el núcleo de nuestro ser, ¿cierto? Él no nos salva sin llevarnos a tener deseos santos, a anhelar que nuestras vidas lo glorifiquen, que todo nuestro ser alabe su santo nombre. Entonces Él transforma el núcleo de nuestro ser para que nuestra voluntad ahora lo desee a Él y quiera vivir para Él. Entonces no nos engañemos, hermanos, no nos engañemos pensando que la salvación es una especie de ticket de entrada, ¿cierto? Que nos da el paso a una escalera mecánica donde nosotros vamos ahí mirando el paisaje con el vientecito fresco en nuestra cabeza sin mover un dedo por el Señor. La gloria es de Él, la salvación es de Él, es su gracia la que nos salva, pero nosotros debemos entregar nuestra vida en sacrificio vivo a Él. Eso no lo podemos negar. Todo lo contrario, lo afirmamos con fuerza. Fíjense, hermanos, que cuando Pablo y Bernabé estaban predicando el Evangelio y hubo nuevos discípulos, nuevos convertidos, fíjense lo que dice este pasaje de Hechos 14, 21, 22. Dice: después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos. Fíjense, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿A quién estaba hablando acá Pablo y Bernabé? A nuevos discípulos. Fíjense que ellos no les mintieron a ellos diciéndole que su vida sería ahora miel sobre hojuelas, ¿cierto? Quizá muchas iglesias hoy evitarían esto y dirían: no, hermano, ¿cómo se te ocurre decirle eso a los nuevos convertidos? Hay que asegurarlos primero y después quizás les decimos algo así, pero se pueden ir si tú les dices eso. A lo mejor se van a querer ir, se van a querer devolver al mundo. Pero Pablo y Bernabé estaban más preocupados de dar gloria al Señor y de ser fieles a su palabra que de los números de gente convertida. Ellos no les pintaron un cuadro azucarado de la vida cristiana a estos nuevos discípulos, sino que fíjense que dice que para animarlos y exhortarlos, ellos les dijeron esto: para animarlos y exhortarlos. ¿Cómo se te ocurriría a ti para animar a tu hermano y decirle: hermano, mira, ¿sabes qué? Te voy a animar, vamos a entrar a través de muchas tribulaciones al reino de los cielos? Hoy día esquivamos eso, ¿cierto? Pero ellos lo hicieron de esta manera. Le retrataron la vida cristiana como es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Ahora, hermano, si miras tu vida, te invito a que mires tu vida, allí donde estás. ¿Puedes verte como alguien que está venciendo en Cristo? Ya dijimos mientras dirigíamos el culto, ¿cierto? No hablamos de vencer aquí como lo hacen los predicadores de la prosperidad. No estoy hablando de mansiones, de autos lujosos, de joyas, de vacaciones por el mundo, de éxito terrenal. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de vencer cada día sobre el pecado, de vencer cada día sobre tu propia comodidad, sobre tu propia carne, sobre tu propio yo, que pugna por ser el Dios, ¿cierto?, que determine todas las cosas. ¿Estás venciendo? ¿Estás luchando siquiera? Porque a lo mejor ni siquiera estás luchando. Simplemente cedes a todo lo que tu carne te demande. Hermano, ya lo hemos dicho,
durante toda esta serie de Apocalipsis. También lo dejamos claro en la serie de Esdras y Nehemías. Estamos en una guerra espiritual de alcances universales. Estamos en una guerra espiritual de alcances universales. Ninguno puede zafarse de esta guerra. Ninguno puede decir, no, yo soy neutral. ¿Cierto? Yo soy como Suiza, yo soy neutral. No podemos decir eso. O estamos en un bando o estamos en el otro. Recordemos un solo versículo que nos habla de esto. Efesios 6, 12 al 13 dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra, y ahí nos está diciendo que sí tenemos una lucha, pero no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, dice Pablo, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Entonces batallamos contra ejércitos espirituales de maldad, batallamos contra el mundo, es decir, aquellos que no han creído en Cristo, que permanecen rebeldes a Él y que sin saberlo incluso siguen los dictados del príncipe de las tinieblas, como dice la palabra. Y además tenemos lucha contra nosotros mismos. Efesios 5 habla de eso, ¿cierto? Que nuestra carne y el espíritu batallan en nosotros para que no hagamos lo que quisiéramos. Tenemos entonces una batalla contra el pecado que aún habita en nosotros y que nos obstaculiza a servir a Cristo, a vivir en obediencia y estar gozosos en Él. Y en esta guerra que se da a cada minuto, a cada instante, en todos esos frentes y de la cual no podemos zafarnos, estamos llamados a salir victoriosos. Estamos llamados a vencer en esta guerra. De hecho, no tenemos otra opción que vencer. ¿Cierto? Perder esta guerra es la muerte eterna. Repito la pregunta, ¿estás saliendo vencedor hoy? Porque si tú también pospones, sí, mira, mañana me voy a preocupar de vencer. Ese mañana no llega nunca. Apocalipsis está lleno de promesas y bienaventuranzas para los vencedores. Lo podemos ver incluso desde las cartas a las 7 iglesias, al comienzo del libro. Y esto es evidente porque Apocalipsis nos presenta a la iglesia en medio del conflicto universal entre Cristo y sus enemigos. Entonces la iglesia está llamada a vencer, ¿cierto? En medio de este conflicto. Y en el Señor será el seguro vencedor. Este conflicto no es como el yin y el yang, ya lo hemos dicho. No es entre fuerzas iguales, es entre el Señor soberano y sus rebeldes enemigos que ante Él no son más que gusanos. Entonces la promesa que se da aquí es hermosa. El que venciere, dice, heredará todas las cosas y yo seré su Dios y Él será mi hijo. Y fíjense que lo que va a heredar no es la creación en su estado actual, con el pecado aún en ella, ¿cierto? Que aún así es gloriosa, aún así nos muestra la gloria de Dios, la grandeza, la majestad de Dios. Pero no vamos a heredar esta creación bajo corrupción, sino que vamos a heredar el cielo nuevo y la tierra nueva, la creación glorificada. ¿Y qué significa que la vamos a heredar? Que va a ser algo nuestro, ¿cierto? Vamos a recibirla como posesión, la vamos a poder llamar nuestra casa. Y el Señor mismo dice que será nuestro Dios. Y nosotros seremos su hijo. Y esto es maravilloso, sabiendo que ¿qué éramos nosotros antes de que el Señor nos rescatara a todos? Sus enemigos. ¿Cierto? Nosotros aborrecíamos a Dios en nuestra mente por el efecto del pecado en nosotros. Entonces el Señor nos transformó de sus enemigos a sus hijos. De gente que se oponía a Él y no quería nada con Él, que se resistía en su voluntad, que no quería servir a este Señor, nos hizo ahora sentarnos en su mesa. Entonces nos salvó no por nosotros, sino a pesar de nosotros. Hermano, entonces considera qué grandes promesas tiene el Señor para los vencedores. Qué grandes promesas. En la mañana partimos con una. Al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono. O sea, que si solo fuera esa promesa ya sería algo para alabar al Señor eternamente, ¿cierto? Pero hay muchas promesas. ¿No quieres ser de los vencedores? ¿Qué te impide entregar tu vida a Cristo por completo? ¿Qué es aquello que consideras más valioso que heredar todas las cosas?
¿Qué es aquello que considera más valioso que ser llamado hijo de Dios? Y que Él personalmente diga, yo voy a ser tu Dios. ¿Habrá algo, pregunto, habrá algo más valioso que eso? ¿Tanto que valga la pena perder tu alma? Aquí no hay lugar intermedio, por favor. Esto que quede muy claro, hermanos. No hay lugar intermedio. ¿Somos vencedores o seremos derrotados? Y recordemos que la derrota aquí significa la muerte eterna. La segunda frase para los niños. Debemos salir victoriosos dependiendo del Señor. Debemos salir victoriosos dependiendo del Señor. Y el último punto, los echados fuera. Pero, así comienza el último versículo. Pero, para presentar el panorama completo, no solo el Señor nos da a conocer la hermosa promesa que tiene para los vencedores, sino que también nos llama a mirar con detenimiento esta terrible advertencia contra quienes persistan en su rebelión. Esta no es una guerra de juego, hermano. Este no es un videojuego, no es un ensayo inofensivo. No estamos jugando con soldaditos de plástico, hermano. Son nuestras almas las que están en juego en esta guerra. Aquí la rebelión es el camino a la derrota, y la derrota significa la destrucción. Y aquí se menciona a los incrédulos, ¿cierto? Aquellos que no tuvieron fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho hombre, y que habitó entre nosotros. Son aquellos que han cerrado sus ojos a la realidad. ¿Y por qué digo esto? Porque la creación claramente nos dice, hay un Dios que ha hecho todas estas cosas. Dice que a través de ella, en Romanos 1 dice que se manifiesta su eterno poder y deidad. Nadie tiene excusa. Entonces, estas personas incrédulas han cerrado sus ojos y han preferido la confesión del necio. ¿Cuál es la confesión del necio? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y estas personas serán echadas al lago de fuego. Perdón. Ahora tengamos cuidado aquí. Podemos pensar que ser incrédulo solo es cuando uno dice, no creo. Así abiertamente dice, no creo en Jesucristo, me da lo mismo Jesucristo, me da lo mismo Dios. Acá se refiere a la incredulidad más profunda, la incredulidad de nuestro corazón. ¿Cierto? Y puedes confesar a Cristo con tu boca, pero abrigar la más dura incredulidad en tu corazón. Y una de las evidencias de si realmente creemos o no en el Señor en nuestra vida de oración. ¿Creemos en el Señor? Ahí se ve. Entonces nosotros podemos vivir nuestra vida teniendo como un referente al Señor. Sí, el Señor me guía, en fin, pero cuando se trata de la hora de la verdad, nosotros realmente mostramos que no creemos en Él, no creemos en sus palabras. Entonces, que no seamos hallados en esa terrible situación de quienes se engañan, confesando a Cristo con su boca, pero negándolo con su vida, con sus hechos, en su corazón, en su hombre interior. También menciona a los abominables y homicidas. En otras versiones, y algunos comentaristas también dicen que se refiere a personas odiosas y homicidas. Son personas que han sido contaminadas por su pecado y por el mundo. Viven un estilo de vida completamente opuesto al ser de Dios. El Señor es misericordioso y muestra gracia, ¿cierto? Tiene paciencia aún con sus enemigos. Pero estos viven llenos de odio, llenos de amargura. Se caracterizan por sus palabras llenas de veneno, su irritabilidad, su sentimiento de superioridad sobre los demás, a quienes ven como estorbo, como personas indignas de su amor o de su confianza. El Señor fue claro en el Sermón del Monte que para ser un homicida no es necesario que yo le clave un puñal a otro. Basta con que yo me enoje contra él y lo insulte, ¿cierto? Eso ya me hace homicida en mi corazón. Entonces, se trata de, nuevamente, algo del corazón, algo interno de nosotros. Menciona igualmente a los fornicarios.
aquellos que han decidido emborracharse con la copa de su placer desenfrenado, que se han contaminado de toda impureza y han puesto sus cuerpos a disposición de la maldad. Por eso el apóstol Pablo nos dice que el que fornica es el único que peca contra su propio cuerpo. Nuestro cuerpo es un instrumento para la gloria de Dios y no una herramienta para servir al mal, no una herramienta para servir a la injusticia. El Señor es dueño y soberano sobre nuestro cuerpo. Quienes no entiendan esto serán echados al lago de fuego. Luego están los hechiceros o los brujos, ¿cierto? Vemos que hoy se presenta como bueno o inocente esto de la brujería, ¿cierto? Incluso, bueno, Martina y Agus, sí, están aquí, ayer estaban dando una película, ¿cierto? Y se presentaba una niña que era bruja y ella quería el bien, ¿cierto? Y era todo bueno. Ella oraba por la justicia con sus poderes de brujería. Pero eso es mentira, ¿cierto? La brujería no sirve al bien. Esos poderes de lo oculto no sirven al bien, sino que son satánicos, ¿cierto? En el sentido más puro de la palabra, que son rebelión contra el Señor, son mentiras. Entonces, quizá alguien me diga, hermano, sí, pero lo bueno es que hoy día re poca gente se dedica a la brujería, y nosotros no nos dedicamos a eso. O sea, yo no me dedico a aprender conjuros o cosas así. Pero ¿lees el horóscopo, por ejemplo? ¿Confías en el tarot? ¿Quieres contactar a los muertos a través de los medios? ¿O te gusta jugar a la tabla Ouija? ¿O incluso quieres cambiar la realidad a través de supersticiones, corriendo con una maleta, ¿cierto?, alrededor de la cuadra, o comiendo uvas? ¿O tienes cábalas? ¿Cierto? Voy a ir a un examen, entonces voy a hacer mi cábala. No sé cuál será. Pero tienes cábalas. Todas estas personas, y muchas más, están bajo este pecado. Que lo que están haciendo es no reconocer la soberanía de Dios. No reconocer que Él es Señor y no nosotros. Eso es de alguna forma querer tener un control sobre el destino, sobre el futuro. ¿Cierto? Estamos traspasando los linderos que el Señor ha establecido. Entonces, se trata aquí de reconocer la soberanía de Dios sobre tu vida. Quienes no hagan esto, también sufrirán la muerte segunda. Después se menciona a los idólatras, a quienes han decidido servir a otro Dios, ¿cierto? Aparte del Dios vivo, que es el único verdadero. Y aquí recordemos, hermanos, que para ser idólatra no es necesario llegar a tener una estatuilla, ¿cierto? Porque a lo mejor tú me puedes decir, hermano, pero mira, yo no tengo ni una virgencita, nada. Yo no tengo ni un Buda, ni una cosa. Yo no sirvo a ningún ídolo. Pero no es necesario llegar a eso. Basta que tú pongas algo por sobre el Señor en tu vida para que tú tengas un ídolo. Aquello que tú sirves, aquello a lo que tú destinas tus fuerzas, tus afectos, todo tu ser como primer lugar, eso es tu Dios. Puede ser una novia, un amigo, tu propio cónyuge, tu familia, tu trabajo, tus riquezas, tus proyectos, tus sueños, tu comodidad, tu bienestar, tú mismo, ¿cierto? Egolatría, la egolatría existe, adorarse a uno mismo. Entonces cualquier cosa que pongamos sobre el Señor es nuestro ídolo y debemos cuidarnos de eso. El apóstol Juan dice, hijitos, guardaos de los ídolos. También se menciona a los mentirosos, aquellos que han seguido al padre de mentira, que es Satanás. Y acá no solo están quienes dicen algo abiertamente falso, ¿cierto?, sino aquellos que dicen medias verdades, aquellos que manipulan la realidad y la cuentan de una manera que los favorece, aquellos que esconden cosas que deberían decir. Incluso hay mentiras, hermanos, que nosotros nos convencemos de que no lo son, pero sí lo son, ¿cierto? O sea, las que llamamos blancas obviamente son las más obvias, pero cuando oye, ¿por qué llegaste tarde? No, es que mire, la verdad, que llovió y a la vez el metro y a la vez... Puede pasar, ¿cierto? Puede pasar que eso ocurra, pero nosotros sabemos cuando realmente tenemos algo de responsabilidad en eso y le estamos echando toda la culpa a lo de afuera. Y
Y así con muchas otras cosas. En el trabajo, ¿por qué no tienes esto a tiempo? No, es que mire, la verdad es que tuve un problema, es que el computador es muy lento. Decimos muchas cosas, hermanos, para excusarnos y para escudarnos. Y una persona llena de excusas, generalmente una persona llena de pecados sin arrepentirse. Entonces, debemos tener cuidado, no sea que haya mentiras que para nosotros estén pasando invisibles. Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Entonces Él es personalmente la verdad. Cuando yo miento, estoy deshonrando personalmente a Cristo. Y estoy haciendo un eco del padre de mentira. Es el diablo, ¿cierto? Y por eso también quienes vivan en esto van a ser arrojados al lago de fuego. ¿Me falta algo dentro de lo que hemos estado hablando? ¿De la lista que sale aquí o no? Si quienes han estado atentos se darán cuenta que me salté a los cobardes, ¿cierto? Pero fue a propósito. Ojo con la cobardía, hermanos, porque son los primeros en esta lista. Son los primeros que van caminando al lago de fuego. Y no es casualidad, porque la cobardía impide ser de aquellos que vencen en Cristo. Impide ser de aquellos que dice acá, el que venciere. Si tú vives en cobardía, no vas a ser de esos. Nunca. Y acá, hermanos, atención, no confundamos cobardía con humildad. No confundamos cobardía con mansedumbre. La humildad y la mansedumbre deben estar en todo creyente, ¿cierto? Porque son parte del carácter de Cristo que está siendo formado en nosotros. Debemos ver a los demás como superiores a nosotros mismos, dice la palabra, y nunca tener un concepto de nosotros más alto que el que debemos tener, dice el apóstol Pablo. Y siempre recordar que por la gracia de Dios somos lo que somos, ¿cierto? Pero el creyente debe ser valiente, no cobarde, ¿cierto? Puede ser humilde y a la vez valiente. Puede ser manso y a la vez valiente. Y de hecho debe ser así. Debe ser manso y valiente. Debe ser humilde y valiente. ¿Cuál es nuestro ejemplo máximo de valentía? Jesucristo. ¿Cierto? Cuando Él dice que menospreciando el oprobio fue a la cruz. ¿Cierto? Él sabía lo que iba a sufrir. Él sabía por lo que iba a pasar, las humillaciones y de hecho la misma ira de su padre por los crímenes de aquellos que Él estaba salvando. Pero Él, sabiendo eso, fue a la cruz y obedeció hasta la muerte. Ese es el ejemplo máximo de valentía que tenemos. Mencionábamos otro ejemplo hoy día, ¿cierto? Sadrach, Mesach y Abednego, Daniel, José, pero el ejemplo máximo es Jesucristo. Y esa es la valentía que debemos tener. Esa es la valentía que debemos tener. Sabiendo que debemos obedecer siempre al Señor y confesar su nombre, aunque eso nos cause problemas, dolores e incluso la muerte física. Esa valentía, hermanos, es la que llevó a los mártires a soportar hasta la muerte. Y acá, ojo, hermanos, el mártir no es un supercristiano. No era un superhéroe, no era alguien fuera de lo común. Un cristiano fuera de lo común era simplemente un cristiano, como tú o como yo, que simplemente fue llevado a decir, a confesar el nombre de Cristo hasta la consecuencia última, que era su muerte. Pero no son supercristianos, no eran gente especialmente dotada de gracia, eran cristianos, como tú y como yo. Entonces la cobardía nos impide entregarnos al Señor por completo. Nos lleva a querer conservar nuestra vida como nosotros nos agrada. Nos lleva a preferir la comodidad antes que el servicio. El bienestar antes que la santidad. Nos lleva a preferir quedarnos donde estamos, con nuestra vida como la conocemos, ¿cierto? En vez de entregar todo nuestro ser a Cristo. La cobardía es la que lleva a muchos que están siguiendo a Cristo a alejarse de Él cuando llegan las dificultades. Y esto, hermanos, es muy necio en realidad, porque ¿qué pasa si nosotros estamos siguiendo a Cristo y nos salimos y decimos, no, ya se puso muy pesado, mejor me salgo? Eso equivale a salirse del camino al cielo y tirarse de cabeza al despeñadero, hermanos.
William Burnall escribe: ¿cuántos rompen con Cristo en la encrucijada del sufrimiento? Dice él. Profesan creer en el Evangelio y se hacen llamar herederos de las bendiciones de los santos, pero al llegar la prueba, pronto se cansan del viaje y se niegan a soportarla por Cristo. A la primera señal de dificultad, besan al Salvador y se alejan, reacios a perder el cielo, pero aún más reacios a comprarlo a tan alto precio. No pretendas que has nacido de Dios con su sangre real en tus venas, a no ser que puedas probar tus antecedentes con este espíritu heroico, atreverte a ser santo a pesar del hombre y del diablo. El cristiano debe ser valiente, no cobarde. Recuerda esto, hermano: los cobardes nunca han ganado el cielo. Ellos van camino al lago de fuego y son los primeros en la lista. El cobarde nunca ha ganado el cielo. Entonces, de nuevo la pregunta es: ¿qué te está impidiendo obedecer a Cristo con todo tu ser? ¿Qué te está impidiendo entregarle a Él todo lo que tú eres? Jesucristo dijo: el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa mía, se salvará. ¿Cierto? Entonces, en otras palabras, está diciendo: el que sea cobarde y que quiera salvar su vida actual, la va a perder. No tienes nada, hermano, en realidad. Si tú te aferras a eso que llamas vida, eso va a terminar con tu muerte física y de ahí viene el lago de fuego. Lo único que puedes hacer es perder tu vida por causa de Cristo. La última frase para los niños: quienes viven en desobediencia serán destruidos. Quienes viven en desobediencia serán destruidos. Alguien puede decir: hermano, qué fuerte esa frase para los niños. Pero ellos deben saber desde pequeños, desde su más tierna infancia, que es así, hermano. Y así, si ustedes leen Proverbios, este es un paréntesis. Si ustedes leen Proverbios, eso es lo que le dice el padre y la madre a sus hijos. Esto te va a destruir, esto va a ser tu ruina, esto va a ser tu muerte. Tú estás yendo como un animal al matadero, ¿cierto? Le ejemplifican todo como es. Entonces no les contamos a nuestros hijos las cosas como son. Tenemos que decirle esto porque el Señor es el que lo enseña de esta manera. Amén. Entonces, concluimos que hay solo dos opciones: la victoria o la muerte. No hay una tercera vía. O vences o serás destruido. Debes vencer. Debes vencer. Y te llamo en esta hora a hacerlo. Y no lo hagas por ti, hermano. No lo hagas por tu nombre, no lo hagas para plantar tu bandera, no lo hagas para construir tu fortaleza, sino porque Él es digno. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Hazlo porque Él te amó primero, porque Él tuvo misericordia. Él es el Señor de toda la creación. Él es digno de que pongamos nuestras vidas a sus pies como ofrenda, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Renuncia entonces a tu bandera, renuncia a tu reino, renuncia a tu imperio, renuncia a tu castillo. Toma la bandera de Cristo, que es lo mismo que decir: toma tu cruz y muere. Niégate a ti mismo y vive para Él. Esa es la verdadera vida. Acá no estamos llamando a un tormento, hermanos. Estamos llamando a vivir la verdadera vida. Jesucristo vino a traer la vida en abundancia. No estamos hablando acá de un tormento que vamos a sufrir. Todo lo contrario, es la bendición más gloriosa que puede tener el alma humana. Recibir la misericordia de Dios. Y recuerda, hermano, que debes vencer en dependencia. Debes vencer siendo de los sedientos, que fueron a beber de la fuente de vida eterna. Para vencer, no mires a tu fuerza, no mires a tus capacidades, ni tus virtudes, ni tus excelencias, que fuera de Cristo no son nada. Esto es como cuando Pedro quiso caminar sobre el mar, ¿se acuerdan? Él tenía que mirar a Cristo y empezó a mirar sus pies, las olas, y ahí se hundió, ¿cierto? No se trata de mirarnos nosotros mismos, sino de mirar a Jesucristo. Y te digo algo, hermano, que tú venzas en esta batalla es un milagro mucho más grande que Pedro caminara sobre el mar. ¿Pedro podía alguna vez, era parte de su repertorio caminar sobre el mar? Si pudo hacerlo aunque sea un paso, fue porque estaba dependiendo de Cristo.
Igual tú, hermano. ¿Tú puedes realmente vivir la vida cristiana? No es que sea difícil, es imposible para ti. Si tú crees que es simplemente muy difícil, a lo mejor significa que tú estás tratando todavía con tus propias fuerzas y por eso te caes y te caes y te caes. Pero cuando uno llega al punto de decir esto es imposible, no puedo, solo tu gracia puede en mí, es allí donde vencemos. Y ese es el llamado, hermano, a vencer en dependencia de Cristo. Mira a Jesucristo sentado a la diestra del Padre, reinando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y eso es lo que hizo Esteban, hermano. Cuando lo estaban apedreando, ¿qué fue lo que él hizo? Miró y vio el cielo y ahí estaba Jesucristo, a la diestra del Padre. Y él soportó ese martirio hasta el final. Termino con las palabras de William Gurnall. Él dice: como parte del ejército de Cristo, tú marchas entre los espíritus honrados. Cada uno de tus amigos soldados es hijo del Rey. Algunos como tú están en medio de la batalla, asediados por todas partes, por la aflicción y la tentación. Otros, después de muchos asaltos, repulsas y recuperaciones de fe, ya están sobre la muralla del cielo como vencedores. Desde allí observan estos vencedores y animan a sus camaradas en la tierra a marchar cuesta arriba tras ellos. Claman diciendo: lucha a muerte y la ciudad será tuya, como ahora es nuestra. Por unos días de conflicto tendrás el galardón en la gloria celestial. Un momento de este gozo divino secará todas tus lágrimas, sanará todas tus heridas y borrará la dureza de la guerra con el gozo de tu victoria permanente. Amén. Hermanos, los sufrimientos, las tribulaciones de esta era presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en Cristo. Unos días de sufrimiento aquí y la gloria eterna en el cielo, donde olvidarás todo esto, hermano. Imagina solo que vivas unos 40 años más, unos 80 incluso, si tuviera una vida muy larga. ¿Qué es eso comparado con la eternidad? Nada. Ahora es el llamado a vencer. Vencer dependiendo de Cristo. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por su claridad. Porque ella es suficiente para nosotros. Ella es vida para nosotros. Como decíamos en la mañana, es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos a ella, a aferrarnos a ti, a venir sedientos a esta fuente de agua, que es la única que puede saciar nuestra sed, y a prepararnos para vencer, Señor. A tener la valentía necesaria, Señor. Que tú nos des esa valentía que estuvo en Cristo, quien fue a la muerte, menospreciando lo propio, tomó esa cruz y te obedeció. Te obedeció hasta la muerte, Señor. Que así seamos nosotros. Ayúdanos, Padre. Obra en nuestras vidas, te lo rogamos. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.